profesor Cavarossi es graduado en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencia Política de la Universidad de California, investigador del Instituto Torcuato Di Tella y fundador, junto con Guillermo O'Donnell y Oscar Oxlade, del CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, muy importante para nosotros en América Latina, director y organizador del doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo, sede México, decano organizador de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, profesor titular de las Universidades Nacionales de Córdoba y de Buenos Aires, profesor invitado en varias universidades de América del Sur y América del Norte, profesor titular de la Universidad Nacional de San Martín, donde ha dirigido la maestría en políticas de la Universidad Georgetown, tiene un doctorado honoris causa de esa casa de estudios y de la Universidad Nacional del Rosario, y ha sido titular de proyectos de investigación financiados por distintas fundaciones como la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Catherine MacArthur, en fin, ha sido autor de varios libros y artículos en revistas académicas, capítulos de libros y demás. Yo quiero destacar El capitalismo político tardío y su crisis en América Latina, El asedio a la política y Autoritarismo y democracia. Más recientemente recibimos la publicación hace muy poco de Los sótanos de la democracia chilena, 1938-1964, que tiene una larga historia, por esto en alguna conversación el profesor Cavarossi nos contará, pero es un trabajo muy valioso que hace una contribución también a pensar todos estos casos que ha sido objeto de su estudio permanente como es Chile. Le damos de nuevo la bienvenida, agradezco profundamente, Marcelo, que aceptes esta invitación a compartir con los estudiantes de la maestría en Ciencia Política en esta cohorte todas tus percepciones sobre lo que es la política en América Latina. Vamos a escuchar entonces tu intervención y los estudiantes recibieron las sugerencias de tus lecturas y posiblemente tengamos un espacio entonces para el diálogo y algunas preguntas contigo. Bienvenido y muchas gracias de nuevo. Bueno, no, el que tiene que dar las gracias soy yo, tanto a ti, especialmente a ti, Adriana, con quien nos une, por lo menos de mi lado, una gran admiración por tu trabajo y una amistad que ya lleva afortunadamente mucho tiempo, y que se extiende en el caso de la universidad y del instituto también a Juan Carlos Arenas me refiero, aparte de mencionar que, como saben, todos los nombres que ahí recuerdo, justamente estaba buscando la lista de los estudiantes que cursaron la materia del profesor Escobar el año pasado, justamente hace un año, fue en febrero del año pasado, y a pesar de que supongo que cada uno estará en su casa, por lo menos la mayoría de ellos con la fortuna de estar en el oriente antioqueño o en Medellín, o bueno, había algún bogotano también, me acuerdo, y me causa la verdad mucho placer verlos de nuevo y verlas de nuevo. Ahí lo veo a Mauricio Rego, también la veía hace un rato a Juanita Zapata, me acordaba de su Cronópolis, ¿no? Tan buena publicación que sacan. Y en función del muy agradable recuerdo que tengo de todos, Marlon, Nana, José Fernando, Rodolfo, bueno, Juan José, todos los que veo ahí, Andrés, Sebastián, Ferney, Rodolfo, el otro Rodolfo. Le decía a Adriana, antes de comenzar, que como realmente es mucho gusto verlos, en la medida que no sea demasiado complicado desde el punto de vista técnico, porque ya sé que en algunos casos la red se cae o se crean algún tipo de incorrecciones, prendan la cámara porque me
me gustaría verlas y verlos a la mayoría de ustedes en la medida de lo posible. También Fernando, Juan Camilo, Luz, bueno, Manfredo, bueno, todas las miembros de bueno, veo que algunos a lo mejor no han, o ya han terminado o no han podido sumarse a esta reunión, pero con gran alegría veo que una gran mayoría de los del año pasado están acá. Bueno, enfatizo eso de la alegría y la felicidad de verlos de nuevo, porque la verdad que es un placer en estas circunstancias tan difíciles que están pasando nuestros países por la crisis sanitaria y las crisis económicas y sociales que están yendo juntos, lamentablemente muy gravemente en la mayoría de los países, junto a la pandemia. La situación en nuestros países, como ustedes saben, es bastante peor que el año pasado, yo diría, bastante peor que el año pasado, que ya en muchos casos era lamentable. Bueno, en función de esta circunstancia, de la situación muy complicada que están atravesando las sociedades latinoamericanas, en el curso de política latinoamericana de Adriana, me parecía importante tratar de agrupar una serie de fenómenos políticos que enfrentan la mayoría de las sociedades latinoamericanas y que, por ponerle un título, yo pondría graves problemas de gobernabilidad. Graves problemas de gobernabilidad. Y que, aparte de las razones más coyunturales, que tienen que ver con los efectos terribles que está teniendo la pandemia, obviamente no solo en términos del número de muertes y de contagiados, sino también el efecto que está teniendo sobre las economías y sobre el carácter de los lazos sociales, cómo están siendo modificados los lazos sociales en nuestras sociedades por esta crisis. Aparte de ese dato coyuntural, digo, estamos también desde hace varios años atravesando una crisis más global, más yo diría de mediano plazo, para no hablar del largo plazo, de mediano plazo, que está vinculado al hecho de que se ha disipado el optimismo que en muchas de nuestras sociedades había prevalecido durante la primera década del siglo XX, a pesar de los diferentes tipos de regímenes políticos que funcionaban en esa primera década del siglo XXI. Se dio en la mayor parte de las sociedades de América del Sur, sobre todo, más que en México y en América Central y el Caribe, un ciclo de optimismo político que en parte estaba apoyado, como ustedes saben, en el boom de los commodities, tanto de tipo agrícola ganadero como de tipo minero, que se agotó en torno a 2009, 2010, 2011, e incluso países que continuaron creciendo con tasas relativamente elevadas, por lo menos elevadas para el promedio latinoamericano, no nada que ver con el fenómeno del sudeste asiático, pero países que continuaron creciendo a tasas relativamente elevadas, como fue el caso de los países andinos, ¿no? Chile, Bolivia, Perú y Colombia, continuaron creciendo. Esos países, precisamente los 4 que acabo de nombrar, Colombia, Perú, Chile y Bolivia, en el último par de años han atravesado serias turbulencias de naturaleza política de diferente origen, pero que bueno, vamos a volver un poquito a eso cuando nos enfoquemos en ellos.
Al mismo tiempo, las tres economías más grandes de América Latina todavía, porque el caso de Argentina capaz que ha sido ya superada por Colombia en cuanto al tamaño de su economía, porque la crisis argentina de este año 2020 ha sido la más grave de la región desde el punto de vista de su economía. Las tres economías más grandes, como decía, Brasil, México y Argentina, han atravesado años de estancamiento, que en el caso ya argentino, antes de la pandemia, significaba una seria recesión. Bueno, la conversación que pienso tener con ustedes, me voy a referir a estos casos y voy a agregar el de Uruguay, que quizás es el único país en el cual, a pesar de los errores que se están cometiendo también en materia de tratamiento de la crisis sanitaria, no han comprado una sola vacuna todavía en Uruguay. El Uruguay me parece que desde el punto de vista político y económico es un caso excepcional, que después veremos por qué se puede afirmar esto. Bueno, cuando yo digo crisis de gobernabilidad, como ustedes saben, gobernabilidad es una palabra que se utiliza bastante habitualmente en la terminología, la jeringosa de la ciencia política, y me gustaría precisar un poco más a qué me refiero por gobernabilidad, distinguiendo 4 dimensiones de la gobernabilidad en sociedades democráticas. 4 dimensiones de la gobernabilidad, que en parte, no digo que son las mismas, pero en parte me he inspirado en un muy buen sociólogo político de origen hindú, Atul Kohli, que ha escrito hace bastante tiempo un excelente libro sobre las crisis políticas de la India, y en función de inspirarme en él, vuelvo a decir sin para nada reiterar explícitamente lo que él señala, distingo cuatro dimensiones de la gobernabilidad. Las 2 primeras se refieren más bien a lo que diríamos es la naturaleza, las características del régimen político. Recuerden que el año pasado definimos de alguna manera cuáles eran los temas que agrupábamos en torno a lo que llamábamos régimen político, y las 2 últimas, la tercera y la cuarta, se refieren más bien a la dimensión estatal, del Estado. Entonces, las 2 primeras son dimensiones del régimen político y las otras 2 dimensiones son dimensiones estatales. La primera dimensión que señala gobernabilidad es la perdurabilidad de coaliciones viables de gobierno. La perdurabilidad de coaliciones viables de gobierno. Y por viables, por supuesto, me refiero a coaliciones que más o menos se mantienen con cierta regularidad, más allá de un par de periodos o de un periodo de gobierno, tanto en los regímenes, eso vale también para los regímenes parlamentarios, pero vale especialmente para los regímenes presidencialistas, como es el caso de nuestro país. Entonces, primera dimensión, la perdurabilidad relativa de coaliciones viables de gobierno. Y esto tenemos que enfatizarlo también en el caso de la segunda dimensión, porque uno de los soportes habitualmente de coaliciones de gobierno viables es la existencia de partidos políticos, la existencia más o menos de partidos políticos que efectivamente se mantengan en el tiempo como identidades, no solo como maquinarias políticas, sino también como identidades que tienen algún enraizamiento en la sociedad. Entonces, primera dimensión, perdurabilidad relativa de coaliciones viables de gobierno. Esto es más sencillo. La segunda condición de régimen es menos clara en cómo se caracteriza, cómo se puede caracterizar en términos institucionales,
pero también me parece importante remarcarla, que es la estabilidad relativa de las configuraciones de competencia electoral. La estabilidad relativa de configuraciones de competencia electoral. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que más allá de que los partidos o las coaliciones sean más o menos perdurables, lo que es una indicación, un indicador de gobernabilidad, es que las coaliciones o los partidos que se enfrentan en las elecciones más o menos mantienen formatos también relativamente estables. Que no es que en cada elección, por ejemplo, tenemos coaliciones diferentes que se oponen, o que una coalición que estaba en el 40% de repente desciende al 5% y aparece un partido, un líder o una coalición que no existía y se convierte en un contendiente electoral verosímil. Entonces, las dos condiciones de régimen, por supuesto, de nuevo vuelvo a reiterarlo, están asociadas a la plataforma, el pilar de un sistema de partidos o de una existencia de partidos relativamente sostenibles y perdurables. Que como sabemos, en muchos de nuestros casos en América Latina, el caso más extremo es el de Perú. En Perú prácticamente han desaparecido los partidos políticos, no hay partidos políticos. Se da el caso en Perú de que un candidato presidencial, para ser candidato presidencial, no requiere un partido para efectivamente tener cierta visibilidad o credibilidad en el electorado, en la ciudadanía, sino simplemente para poder inscribirse. Entonces, las etiquetas partidarias se venden. Ahora, dentro de pocos meses, me voy a referir al caso de la elección de Perú, que se aproxima ahora en un par de meses, la elección presidencial de Perú, en donde varios candidatos han tenido problemas efectivamente para presentarse, porque no hay ningún partido al cual han podido comprar como etiqueta de inscripción electoral, no de legitimación política, pero sí de inscripción electoral. Dicho sea de paso, en Perú ninguno de los candidatos tiene más de 10% de apoyo, para reflejar el desgranamiento y desarticulación extrema que tiene un sistema político, y diríamos que desde el punto de vista del régimen, entonces, Perú sería probablemente, en el caso sudamericano, quizás en Centroamérica hay algún caso más grave todavía, de ingobernabilidad de régimen político. ¿Cuáles son las otras dos dimensiones y que tienen que ver con el Estado? Bueno, primera dimensión es la capacidad que tengan las instituciones estatales para plantear soluciones verosímiles, para plantear, no digo para resolver, pero sí para a los problemas que la sociedad percibe como importantes. Y esta, por supuesto, es una de las razones, más allá de la lejanía que la mayoría de nuestras ciudadanías tienen con respecto a las configuraciones de régimen, es decir, partidos y régimen político. Otra de las razones de la ingobernabilidad es la falta de confianza que tienen la capacidad de las instituciones estatales para plantear soluciones a los problemas que son percibidos como importantes. Entonces, esta es la tercera dimensión de gobernabilidad. Y la cuarta, muy crucial en varios casos, en el caso colombiano me parece que es un caso también bastante decisivo en este sentido, es la capacidad para resolver los conflictos políticos y sociales sin recurrir a la fuerza o a la violencia, que sería la cuarta dimensión de gobernabilidad, y que, como ustedes saben, es una grave situación, no solo en Colombia, en México, en Brasil, en la mayoría de Centroamérica, en la mayoría de los otros países sudamericanos, y que incluso países como Chile, que se vanagloriaban de la crisis de octubre, el estallido, como lo llaman ellos, de octubre del 2019 en Chile, ahora resulta que los chilenos se dan cuenta que efectivamente tienen montones de espacios sociales
de lo que Guillermo O'Donnell llamaría como zonas marrones, es decir, que son resueltas las cuestiones a través de métodos violentos, y dentro de ese panorama Chile ha encontrado de repente que los carabineros, o sea, la policía, en algunos casos es tan letal y tan violenta como las policías de otros países en los cuales ya todo el mundo sabía que mejor no toparse con la policía, como en México, porque la policía es otra banda, ¿no? Entonces, esta cuarta dimensión la quiero marcar porque me parece que me gustaría, en los comentarios que tengamos en la segunda parte de la reunión, porque supongo que con Adriana podríamos acordar hacer un break en determinado momento por la mitad de la reunión, pero en la segunda parte de la reunión, aparte de reflexionar sobre las lecturas que les envié, me gustaría que volviéramos a cómo ustedes sienten para el caso colombiano, para el caso, por supuesto, también regional de Antioquia, cómo operan estas cuatro condiciones a las cuales me refería para caracterizar a un sistema político como gobernable. Antes de entrar en el primero de los textos que quiero hacer algunas referencias, vamos a hacer primero algunas referencias al texto de Lechner. Voy a proponerles un pequeño resumen de algunas de las cuestiones que a mi juicio Lechner trataba maravillosamente en ese artículo viejo pero totalmente vigente de 1995. La política ya no es lo que fue, y al final de nuestra conversación nos referiremos al texto de Alcántara, que es un texto que ofrece una apretada y muy lograda síntesis de problemas con los cuales se enfrenta la realidad política latinoamericana en estos momentos. Pero antes de entrar con el texto de Lechner, que quiero subrayar algunas cuatro ideas de Lechner que a mí me parecen muy cautivantes, les quería recordar, si por ahí tienen los apuntes del año pasado, sería quizás oportuno que, no ahora, pero más adelante, los tuvieran a mano, un rasgo, un elemento conceptual, en el cual yo insistí mucho el año pasado y que vale la pena. Yo no me voy a referir ahora a ese tema porque estamos en un tema más ya situado en la realidad latinoamericana, pero al cual me referí el año pasado. Déjenme tomar un poquito de agua, porque sí, uno de los cuidados que tengo que tener es mi voz, ¿no? Ahí Luz Dari, mi mujer, me ha preparado ya varios brebajes para a ver si aguanto ya me he tomado mi miel con jengibre, al cual lamentablemente no sé si le puso ron, que era el agregado que lo convierte en algo más ese yo me lo tomé, y ahí atrás tengo un té de jengibre y limón que también lo tengo preparado para en caso que me empiece a fallar la voz. Espero que no ocurra. Bueno, les decía que el año pasado me refería a dos características de la democracia política en general, en su relación también con las sociedades, con el funcionamiento de las economías y las sociedades capitalistas, que las quiero simplemente rescatar así o recordar para que lo tengamos un poco atrás de nuestros pensamientos en el momento que entremos ya al tratamiento más específico de los puntos que quiero marcar de Lechner y algunos rasgos individuales de las 8 sociedades a las cuales me refería hace un momento. Y que era el siguiente: primero, que la democracia por su propia esencia está condenada a aceptar el uso de las instituciones democráticas con el objetivo reaccionario de destruirla. Este es un punto muy importante que fue marcado por un par de
sociólogos italianos, Donolo entre ellos, y también por Claude Lefort, que vale la pena y que últimamente hemos tenido el ejemplo más así palmario con lo que ocurrió en Estados Unidos con los intentos de Trump de liquidar o ignorar los resultados de la elección en la cual había perdido. A esto Vanderlei Guilherme dos Santos, un gran colega brasileño que desgraciadamente murió el año pasado, lo llamaba la anomalía democrática. Dice Vanderlei Guilherme que esta condena de la democracia, aceptar que sus instituciones sean usadas para destruir la democracia, es un ejemplo de la anomalía en acción, ¿no? Pues la democracia es el único sistema político que asiste pasivamente a cómo sus instituciones son corroídas por accionarios, por los antidemocráticos, con el objetivo efectivamente de hacer sucumbir a la democracia. Primera característica y la otra característica que también marcábamos el año pasado es que se da la parada de algún modo hablando de democracias a partir del siglo XX, es decir, democracias políticas plenas, ni siquiera masculinas, existieron antes del siglo XX en ninguna parte del mundo, pero una de las características de esta emergencia de democracias políticas relativamente sostenibles, al mismo tiempo son socavadas por el capitalismo. Es decir, el capitalismo sostiene y al mismo tiempo socava las democracias, porque efectivamente se da una tensión en el fondo irresoluble, esto yo creo que es muy importante, en el fondo irresoluble, en la medida que la democracia es el espacio político y social en el cual el capitalismo puede perseguir tendencias y propensiones que tienden a hacer a las sociedades más injustas y más desiguales. Fenómeno que por supuesto se ha acentuado en el mundo occidental a partir del último cuarto del siglo pasado, y ni qué decir en el caso latinoamericano. Bueno, esto es muy, muy, muy importante teniéndolo en cuenta. Y una de las cosas a las cuales voy a volver después, porque hemos asistido en las últimas 2 semanas a 2 escándalos o más, pero 2 escándalos gravísimos, uno ayer en la Argentina, con el tema de las vacunas, que obligó a la renuncia del ministro de Salud, y hace pocas semanas al hecho de que una de las razones por las cuales se echaron al presidente de Perú, Vizcarra, tuvo que ver también con el manejo de las vacunas y de la situación epidémica. La referencia, el señalamiento que hace Donolo, que me parece muy importante, es que estos escándalos, que son gravísimos, por supuesto, al mismo tiempo tienden a velar, a ocultar la continuidad de la relación complicada y tensa que hay entre capitalismo y democracia. Porque emerge el escándalo, por supuesto, y el escándalo tapa lo otro, no tapa una coexistencia estructural entre una sociedad, una economía que genera desigualdades en la búsqueda de la ganancia, y esto, como digo, se ha exacerbado y se ha exacerbado el año pasado, ¿no? Todavía más el año pasado. La pandemia, como muchas otras cosas, ha puesto el foco sobre procesos que venían de atrás. Uno de ellos es la tendencia a que nuestras sociedades sean cada vez más desiguales, por lo menos en el caso argentino y en otros casos de América Latina. Una de las víctimas principales de la pandemia no solo han sido los sectores populares, sino también las pequeñas y medianas empresas, en relación también a las grandes corporaciones. Ni que hablar de las grandes corporaciones que tienen que ver con el manejo de redes, que son una de las grandes ganadoras de todo este proceso de la utilización de este medio, por ejemplo, como el que estamos utilizando ahora,
un ejemplo, bueno, un caso que creo que no me acuerdo si ya lo veíamos el año pasado, porque no sé si ya estaba de candidata, es que la preciosa vicepresidenta de los Estados Unidos, que ha sido alabada mucho por sus orígenes étnicos, por ser de origen afroamericano y hindú, al mismo tiempo es una figura muy sistemáticamente conectada a Google, ¿no? Como ustedes saben, ella viene de la Fiscalía de San Francisco en California, Kamala Harris. Bueno, entonces, en este sentido, recuerdo estos razonamientos, las anomalías y las tensiones que están asociadas al funcionamiento de la democracia en el capitalismo. Yendo a Lechner, que como es un texto relativamente breve, supongo que ustedes habrán podido, bueno, los dos textos que le mandé son breves, dado que los mandé, ya le pedí un poco disculpas a Adriana por la tardanza con la cual envié el material, se la pido a ustedes también, pero precisamente en función de mi tardanza he mandado dos textos muy breves y un gráfico después de Mengueren y Pérez Liñán, al cual haré alguna referencia, espero. Pero el texto de Lechner, que es un texto, como digo, a mi juicio, a pesar que ha sido escrito hace 25 años, ya creo que lo destaqué eso, no sé si con ustedes, pero tuve el honor de estar compartiendo oficina con Lechner durante 2 años en Flaxo, México, justamente en los 2 años en los cuales estaba escribiendo otras cosas también, pero además este texto que originariamente salió en una revista mexicana. Quiero destacar de su texto 4 ideas de Lechner que me parecen importantes y que es la razón por la cual recomendé que lo leyeran. Primera idea es la conveniencia, la necesidad de estudiar y concebir a la democracia como un producto histórico. La democracia es un producto histórico. ¿Qué quiere decir? Que está situado temporal y espacialmente. Temporal y espacialmente. Esta advertencia de Lechner es muy importante porque en general nos encontramos, y esto es razonable que así sea en la ciencia política, con definiciones de la democracia. Bueno, ¿cómo definimos la democracia electoral, la democracia política liberal, ¿no? ¿Cómo la definimos? Bueno, entonces necesariamente hay que marcar rasgos, pero a mi juicio es muy difícil, yo diría casi imposible, encontrar una definición que la cubra a la democracia en su diversidad histórica. No es lo mismo cuando nos encontramos quizás con la primera, ahí me apareció el aviso que la conexión de internet mía es inestable. Supongo que me siguen escuchando bien, espero que me sigan escuchando bien y que se mantenga esto estable. Pero decía que no es lo mismo cuando nos encontramos con la primera democracia universal. La primera democracia masculina que apareció en los países nórdicos, probablemente fue Noruega, aunque Noruega tenía el problema que estaba medio subordinada a Suecia en ese momento, a fines del siglo XIX, pero se podría decir que realmente las primeras democracias universales recién emergen en el mundo del norte después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, esas democracias no tienen mucho que ver con el primer ensayo de sufragio universal que hubo en el mundo, que fue el plebiscito al cual llamó Luis Napoleón Bonaparte en Francia en 1848, ni tienen que ver, por supuesto, con las democracias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ni tienen que ver con las democracias actuales. Son muy diferentes en cuanto a su situacionamiento histórico. Y situacionamiento histórico tiene que ver, por supuesto, no solo con los rasgos del régimen, sino con la manera como el régimen se enlaza con la sociedad. Eso es lo que explica también la diversidad que hace la política en cada momento, sea democrática o no,
dentro de una sociedad es un producto histórico. Entonces, esta primera referencia de Lechner, la conveniencia de estudiar y concebir a la democracia como un producto histórico, es muy importante porque, por ejemplo, las primeras democracias universales que hubo en América Latina en la década del 40, la primera en realidad fue, sí, las primeras democracias universales, incluyendo el voto femenino, recién empezaron a emerger en la década del 40 del siglo pasado, son 50, ya se afirma el voto femenino en la mayor parte de los casos. No tiene nada que ver con las democracias que emergen después de las transiciones a la democracia de la década del 80 que se dieron en América del Sur, que de una manera peculiar uno podría decir que un caso que Garretón llama de renovación o reforma democrática incluiría al caso de Colombia, en la medida que, si bien, como ustedes saben, en Colombia no hubo las dictaduras militares a las cuales se refieren las transiciones de la mayoría de los países de América del Sur, sin embargo, hay una transición democrática con la sanción de la Constitución de la década del 90 del siglo pasado. Bueno, entonces, primer rasgo es ese. La segunda idea que me gustaría marcar del texto de Lechner, que me parece muy importante, que yo diría hay que reforzarla en este momento. Bueno, digo en este momento porque las afirmaciones de Lechner, si uno se sitúa en 1995, cuando escribe el artículo, se refieren a, de algún modo, los cuestionamientos, los problemas, las limitaciones que estaban atravesando las democracias políticas en América Latina en función del auge del neoliberalismo. Se daban en la mayor parte de los países soluciones inspiradas por el consenso de Washington, y en ese sentido, entonces, Lechner anota, no se dedica a eso centralmente, pero sí marca en su razonamiento que en esa década nos encontrábamos con un fenómeno de la centralidad de la política en entredicho. Es decir, que la centralidad de la política para resolver cuestiones, para plantear cuestiones, para incluso cuestiones que no eran resueltas democráticamente, ¿no? La centralidad de la política, que era un rasgo de las sociedades latinoamericanas, incluso, vuelvo a decir, en situaciones autoritarias o en situaciones más oligárquicas, perdónenme que me aventure, uno podría decir que la política fue central en el caso colombiano a partir por lo menos de la década del 30 del siglo pasado, que se vuelve todavía más central a partir del Bogotazo y demás, porque cobra tanta relevancia el enfrentamiento violento entre liberales y conservadores, y después también con las guerrillas las guerrillas de las FARC, que la política era central, incluso cuando no había una situación democrática. Bueno, lo que dice Lechner es que entonces, a partir del auge del neoliberalismo en la década del 90, esa centralidad de la política se encuentra en entredicho, y lo que quería yo señalar con respecto a ese rasgo de hace 25 años es que, a pesar que la suerte política de los regímenes neoliberales ha variado, varios de ellos han sido cuestionados y varios de ellos incluso han caído temporariamente en algún caso, como fue el caso de Fujimori en Perú en el 2000, como fue el caso del régimen de Menem en la Argentina, Menem y la Alianza en la Argentina en el 2001, como fue el caso de Brasil, como fue el caso de Bolivia con Sánchez de Lozada, en el cual regímenes que habían abrazado explícitamente la ideología neoliberal fueron reemplazados, y en asociación con eso, por supuesto, se da la mal llamada ola a la izquierda en América Latina, con la aparición de gobiernos como el de Chávez, el de Morales, el de Correa y en menor medida los de Kirchner y Lula. Bueno, a pesar de esos vaivenes,
yo diría que ese elemento de el descentramiento de la política, porque eso es lo que está señalando Lechner, es todavía más marcado en la actualidad. Que las 2 décadas del siglo XX han creado una situación, y voy a volver a eso más adelante, de sociedades en flujo. Sociedades en flujo en las cuales todavía más cuestionada está la centralidad de la política que cuando los recetarios neoliberales decían concretamente que había que desplazarse de lo que yo llamo la matriz estadocéntrica a sociedades de mercado. No, bueno, ese proceso de hecho ha continuado, por supuesto, como sabemos, en muchas sociedades, independientemente de la suerte de los regímenes políticos, pero es más grave ese cuestionamiento, ese descentramiento de la política que lo que era cuando lo señalaba Lechner hace 25 años. El tercer rasgo que marca Lechner es la pérdida de preeminencia de la palabra, de los grandes relatos, de los discursos políticos. ¿Quién le da importancia en este momento a los programas políticos, a los programas de los partidos, a los programas de los candidatos? Nadie, ¿no es cierto? Y esta es una desvalorización que también tiene que ver con la pérdida de preeminencia, como dice Lechner, de la palabra, y su reemplazo por la imagen, el desplazamiento por la imagen, ¿no? Entonces dice Lechner, la frase de frases, que ese desplazamiento tiene que ver con cómo la palabra ha sido fragmentada en miles de instantáneas conexas y la política puede ser reconstruida como un caleidoscopio de flashes. Ahora bien, fíjense ustedes que cuando afirmaba Lechner eso hace 25 años, no teníamos las redes, no estaban las redes, ¿cierto? Las imágenes, por supuesto, eran potentísimas por la televisión, sobre todo y demás, pero no estaban las redes. Bueno, yo diría que ahora tenemos un problema más agravado todavía que el que marcaba Lechner en 1995. Por un lado, porque las imágenes siguen siendo muy importantes, ¿no? La imagen de una manifestación, la imagen de los muertos, de los cajones, de los ataúdes, las imágenes de una matanza parapolicial o paramilitar, son por supuesto cada vez más fuertes, cada vez más, pero al mismo tiempo hay una transformación que la palabra ha experimentado a través de las redes. Y que tienen que ver, por supuesto, con qué es verdad. Por supuesto que no hay una verdad, nunca hubo una verdad absoluta en política, pero ahora la verdad todavía es un concepto más elusivo, ¿no? Y el ejemplo, de nuevo, lo dan Trump y Bolsonaro, ¿no? Es decir, que realmente pueden decir cualquier cosa y se les cree, ¿no? La mitad de la población norteamericana votó por Trump. Es decir, como ustedes recordarán, sacó 74 millones de votos contra 79 millones de votos que sacó Biden. No solo eso, sino que las últimas encuestas dicen que a pesar de la demostración del rol central que tuvo Trump en el riot, en la toma del Congreso, ¿no? Realmente la toma del Congreso norteamericano fue yo creo que fue una cosa, a mí me impactó más que el asunto de las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Porque efectivamente el hecho de que esta institución de la más vieja sociedad que sale de un régimen monárquico y se transforma en una sociedad de participación ampliada, como fue, no una democracia, pero sí una participación ampliada, como fue Estados Unidos a fines del siglo XVIII, resulta que el Congreso es tomado, ¿no? Y realmente creo que todos sabemos que existió la posibilidad de que Trump
efectivamente triunfara en su objetivo de ignorar el resultado electoral, que hubo ahí un par de personajes, los militares, ¿no? Ya que hablamos tanto de los militares, una de las razones por las cuales la intentona de Trump fracasó es porque lo pararon los militares, no solo Pence y otros políticos republicanos, sino los militares. Impidieron, ya venía desde un par de meses antes, ¿no? La objeción que le estaban haciendo los militares a Trump, pero se repitieron en ese momento, a pesar de, como resultó obvio, hubo una complicidad de la policía de permitir lo que ocurrió con el episodio de la toma del Congreso. Bueno, entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Afecta todavía más el uso, la pérdida de preeminencia de la palabra. Y la cuarta imagen o idea, que quizás es la más potente del texto de Lechner, que tiene que ver con el título, ¿no? El título, como ustedes recuerdan, es "La política ya no es lo que era". ¿Y por qué no es lo que era? Bueno, hay 4 razones por las cuales la política no es lo que era, según Lechner, según el autor. Primero, es que la ciudadanía ejerce exacerba su demanda de conducción o liderazgo. Exige estos liderazgos personalistas, presidencialistas, pero al mismo tiempo la ciudadanía, por malas razones y por buenas razones, ¿no? Ahí hay una combinación de circunstancias, genera prácticas que tornan más difícil que la conducción presidencialista en particular, pero la conducción en el Ejecutivo cuaje en políticas públicas efectivas. Entonces, hay una contradicción ahí entre demanda de conducción, demanda de liderazgo, pero al mismo tiempo la ciudadanía, en su fragmentación, en su multiplicidad de ejercicio de nuevas prácticas políticas, hace más difícil que la conducción cuaje en políticas públicas efectivas. Segundo rasgo que hace a la política que la política no sea lo que era, lo marcábamos hace un momento, es que los partidos políticos quedan situados en un limbo en el cual se diluyen sus capacidades de producir discursos programáticos y sobre todo propuestas de futuro. ¿Quién le cree a una propuesta de futuro cuando hay propuestas de futuro? ¿No? Porque en muchos casos ni siquiera hay propuestas de futuro por parte de los políticos, de los partidos políticos, pero cuando ese tipo de institución, un partido político, hace una propuesta de un determinado curso a seguir de la sociedad, esas propuestas de futuro no son, ni siquiera se materializan visiblemente o verosímilmente en una sociedad. Entonces, segunda característica, esta entrada de los partidos políticos en un limbo, y en el caso de extremo, como señalaba, en un proceso de disolución. Este cambio de la política, dice, y este es muy importante porque son las últimas 2 rasgos que marca Lechner, son 2 maneras de decir quizá lo mismo. Este cambio de la política trasciende los cambios políticos tradicionales, es decir, va más allá de que gane un partido o gane el otro, que haya alternancia o no haya alternancia, que haya incluso semigolpes militares, como se dieron en varios países de América Latina en los últimos años. Independientemente de estos cambios de la política trascienden esos cambios de régimen. Y en ese sentido, entonces, Lechner para mí, señala en una frase lo que condensa la esencia de su artículo, que hay que distinguir por un lado, lo que llamaríamos cambios políticos. Un fenómeno son los cambios políticos,
es decir, que haya un cambio de partido, por ejemplo, en una elección, incluso que haya un cambio importante de régimen político, es decir, que vaya más allá de los procedimientos o las formas institucionales, distinguir esos cambios políticos de cambios de la política. Entonces, por un lado, cambios políticos, por otro lado, cambios de la política. Y en ese sentido, entonces, yo creo que es importante rescatar ese último rasgo de Lechner para tratar de ubicarse en la América Latina de la actualidad, en las sociedades políticas, en las sociedades capitalistas de la actualidad. También ese cambio de la política tiene que ver con lo que señalábamos al principio, qué lugar ocupa la política en una determinada sociedad. Y cuando decimos qué lugar ocupa la política en una determinada sociedad, puede referirse a política democrática o política no democrática, pero básicamente lo que quiere decir es qué se resuelve a través de la política. Entonces, cuando decimos hay un cambio de la política, que en este caso implica en el caso de lo que marca Lechner específicamente para América Latina, implica un descentramiento, hay un cambio en lo que se resuelve a través de la política en la sociedad. Y que en la medida que transitamos con programas neoliberales estables o no estables en la dirección de la conformación de sociedades de mercado, implica que hay una pérdida de importancia de la política, ¿no? Entonces, es descentramiento, pero también reducción de las cuestiones sociales, achicamiento de las cuestiones sociales que se resuelven a través de la política. Y esto es también parte del fenómeno al cual quiere referirse Lechner. Bueno, yo tengo en un reloj tengo las 13:58, en otro tengo las 13:55. Si quieres hacemos no sé ya el recesito, Marcelo. Y... ¿Cómo? Si quieres hacer ya el receso de 10, 15 minuticos, tú sí, o podríamos, si tienen algún comentario muy específico referido a lo que vimos, quizás aprovechar para hacerlo ahora y enseguida, sí, breves comentarios, porque la discusión sí la reservamos para la segunda parte, pero si hay algún comentario específico que tenga alguna o alguno de los participantes, algún señalamiento, bueno, me gustaría que tengan la oportunidad de poder hacerlo ahora, ¿no? O si no, entramos, sí, como te parezca vos, Adrián. Sí. Buenas. ¿Me estás adelante. Escuchando? Sí, escucho, yo escucho. Bueno. Profe, sí, yo quería como hacer ahí una preguntita o digamos, según un análisis que usted hizo. Bueno, me presento porque yo no estuve pues con usted. ¿Puedes encender tu cámara? Sí, sí. Veo claro, que tu nombre no lo reconocí. Sí, no, ahí está como Manfred, porque me ingresó pues desde el ¿Cómo es tu nombre, Manfredo? No, mi nombre es Frei Alberto Mosquera. Yo estaba en la Corte de Medellín de investigativa y me pasé a la de Oriente. Entonces soy nuevo pues en el grupo. Ok. Relativamente, pero ya ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre de nuevo? Freddy Alberto Mosquera, perfecto. Sí, se apagó la voz, ¿no? Sí. La pregunta era, o el análisis es que usted decía caracterizar el sistema político como gobernabilidad en la segunda idea, o en el segundo ítem que usted marca de que la estabilidad relativa sostenible de competencia que mantienen las coaliciones en el tema de partidos. Usted dice que eso que relativamente se mantienen en el tiempo algunas coaliciones de partidos, ¿cierto? No sé, pero acá en Colombia, o bueno, no sé, a nivel presidencial, a nivel local, yo siento que
esos partidos no se mantienen como con esa misma línea, sino que es un tema de beneficio, es un tema de poder. Acá los partidos relativamente, pues mi percepción es que se unen en el momento coyuntural de acuerdo a las necesidades que tenga el líder de ese partido o a algún interés en particular. Se ve a nivel local, ¿cierto? Se unen y, por ejemplo, ahora en las presidenciales, las que pasaron unas alianzas importantes a favor de Petro, otras a favor del uribismo. Ahora está totalmente todo diferente, o sea, las alianzas que se vieron posiblemente en este proceso no van a estar. Entonces, no sé ahí si quizás pues difiere un poquito ahí en que es que esos partidos no mantienen su línea, no mantienen su ideología, no mantienen esas coaliciones. Eso relativamente va relacionado es como con un interés particular, sea del líder o de acceso al poder y no a la ideología misma del partido. No sé, es mi percepción. Era eso entonces. No, totalmente de acuerdo. Justamente a ese tema me voy a referir después cuando haga alguna atrevida observación acerca de Colombia, porque un tema que no está incluido dentro de esa caracterización de régimen que yo hacía es la relación entre lo nacional y lo subnacional. Esto que es fundamental, sobre todo en 4 países de América Latina que son federales desde el punto de vista políticamente, aunque sean unitarios desde el punto de vista institucional, como es el caso de Colombia, pero en la práctica son países totalmente federalizados desde el punto de vista del funcionamiento de la política, que son Colombia, Brasil, México y Argentina. En esos países realmente ya la configuración, como tú señalabas, de la arquitectura de enfrentamientos electorales, es un caleidoscopio no solo vertical, no solo horizontal, sino vertical, ¿no? Entonces hay 2 dimensiones de formación de coaliciones, que tiene que ver cómo las coaliciones se combinan cuando se hacen las listas para las votaciones de las cámaras del poder del gobierno nacional y de la elección presidencial, y cómo eso se combina con el enlazamiento que hay entre las situaciones regionales y lo nacional. Así que eso totalmente de acuerdo, y lo posterguemos tu duda cuando nos metamos en el caso colombiano, en la cual más bien lo que quiero escuchar es cómo Adriana y ustedes ven la cosa, incluso en función de que ustedes están adentrándose ya en un proceso electoral que hay que ver cómo se despliega en estos próximos meses en Colombia hasta el año que viene, ¿no? Así que Profesor Cavarossi, yo tengo una pregunta. Usted mencionaba ahora que existe una relación positiva entre capitalismo y democracia, pero que simultáneamente es una relación tensa. Y es una relación tensa porque inclusive lleva a que el mismo capitalismo genere una desigualdad que llega a ser extrema en el caso de muchos países de América Latina. ¿Cómo explicaríamos entonces el caso de países en donde esa relación sigue siendo una relación positiva y los ve uno con una gran estabilidad, tanto en democracia como en sus niveles de desarrollo? Cuando le hago la pregunta estoy pensando, por ejemplo, en el caso de un Costa Rica o en un caso más extremo, un Canadá. Entonces, allí, ¿cuál sería esa diferencia frente a nosotros, los otros países de América? Bueno, tu pregunta es muy importante, pero lo que yo recordaría es que incluso en países donde la democracia sigue funcionando muy razonablemente, como es el caso de los 2 casos que han mencionado, y muchos países de Europa, sobre todo Europa Occidental, lo que ha habido es un proceso de creciente desigualdad social, que en el extremo es Estados Unidos, por supuesto. En Estados Unidos, si bien la democracia parecía estable hasta fines del año pasado y enero de este año, no parecía una institución en riesgo,
dejando de lado el episodio Trump, lo que ha sucedido a partir de las fines de la década del 70 es un proceso de increíble concentración del ingreso. Increíble. Y que por supuesto de una manera más atenuada se ha dado tanto en Europa Occidental, en todos los países de Europa Occidental, más en algunos que en otros, y en Costa Rica y en Canadá también. Para mencionar el caso costarricense, ya que lo traes a colación, yo fui 2 veces a Costa Rica nada más. Y la última vez visité a no me acuerdo el nombre, que es un muy conocido politólogo argentino que trabaja para IDEA, que vive en San José. Estuve con él hace 3 o 4 años, ya me voy a acordar el nombre. Una de las víctimas del proceso de envejecimiento es la memoria de los nombres. Se borran los apellidos y los nombres de una manera... Bueno, y la vez anterior que había estado en Costa Rica era a fines de la década del 70, ¿no? En San José, pero incluso fui a otras partes de Costa Rica. Bueno, como ustedes saben, es un país muy chiquito, uno puede viajar. La diferencia que hay en términos de desigualdad social, por un lado, de violencia social, porque por supuesto Costa Rica no ha alcanzado los niveles terribles de sociedades que ya prácticamente están disueltas, como es el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador. No tenemos esos fenómenos. Es decir, hay todavía el funcionamiento de instituciones democráticas, pero el nivel de violencia social que hay en Costa Rica, es decir, todas las casas de San José tienen rejas. Es decir, todas las casas de clase media y clase media baja, y muchas de las casas de los sectores populares tienen rejas. ¿Por qué? Porque los asaltos, ¿no es cierto? Los robos, y que tienen que ver también con la violencia social. Muchos ticos le dicen es culpa de los nicas, ¿no? Porque dicen, como hay mucha inmigración nicaragüense, le echan la culpa a los extranjeros, como pasa en todas nuestras sociedades, que las cosas malas pasan porque tenemos extranjeros. Bueno, y yo diría que también en esos casos la tensión se mantiene, no tan grave como en otros casos.